Y hoy quiero darle la bienvenida a Jacqueline Kerlakian a este espacio de Extended Play. Bienvenida, Jackie. Muchas gracias, Jackie, ¿te muchísimas puedo gracias. decir Jackie No, o...? sí, ¿Eh? por supuesto. Eh, Me gustaría saber cómo llegás vos hasta transformarte en el coach que hoy sos. Ujú. ¿Cómo Porque llego? la mayoría de nosotros no nacimos siendo coach, ¿cierto? Hasta ahora no existe eso, ¿no? No, para nada. Siento que pasé por dos escuelas, pero vamos a Ajá. hablar primero de la formal y después de la no tan formal, una forma de decirlo. Sí, sí. Lo formal es que, bueno, en esas cuestiones de la vida, eh, estudié profesorado de ciencias biológicas. Cuando terminé, me recibí, estaba muy entusiasmada con eso, empecé a trabajar, tuve una muy mala experiencia y a eso se le sumó que mi papá estaba armando un emprendimiento personal con una agencia de viajes. Algo que a mí siempre me gustó fue la venta, como buena armenia. Entonces, esa mala experiencia que yo tuve en esa escuela hizo que me volcara al emprendimiento de papá, me sumara ahí y ahí estuve 23 años Wow. dedicándome al turismo, una empresa de venta netamente de servicios, me encantaba vender, pero lo que más me gustaba era esa relación con el cliente, ¿no? Yo sentía que lograba lo que yo quería. Y entonces empecé como a observarme, ¿qué hago yo para lograr lo que quiero? Entonces me cerraba muchísimo pensar que el negocio sale de la relación, ¿no? Siempre. Y Siempre. entonces buscaba la relación y de ahí cumplía con mi objetivo, con la productividad en la empresa. Entonces, bueno, a partir de ahí, una vez una persona me dice, es que vos tenés que, me surgieron las ganas de estudiar, me gustaba mucho pensar en retomar algo en relación a lo que es el comportamiento humano, porque a mí la biología siempre me gustó desde ese lugar. Eh, y ahí una persona me dice, es que vos tenés que estudiar coaching. Bueno, y ahí empecé a estudiar coaching, al principio reacia a dejar mi profesión como agente de viajes, pero Sí. cuando terminé la carrera y dije, no, esto es lo mío, así que dejé la agencia y me dediqué 100% al coaching y acá estoy desde hace ya poco más de 15 años dedicada 100% al coaching. Ya qué bien. Eh, Y sí, ahí te conté un poco de lo que es cómo llegué al coaching, cómo estudié, cómo certifiqué, como la parte más formal, ¿no? Porque tu pregunta fue cómo llegó la transformación. ahora, ¿cómo llegaste hasta acá? Y yo llegué hasta acá un poco, bueno, por el estudio, esta parte formal, pero siempre digo, Quique, que mi mayor escuela fue mi casa, mis hijos. Fueron los que más me enseñaron a quien soy hoy. Y mira, te lo digo y me emociona. Es que, ¿viste cuánto se aprende de los hijos, no? Si uno sabe escuchar, Sí, si uno sabe escuchar, tal cual, totalmente. tal cual. Totalmente. A nosotros nos ha pasado lo mismo. Con mi esposa hemos aprendido un montón de cosas y seguimos haciéndolo. Tenemos uno de 35 y uno de 32 y que todo el tiempo nos traen alguna cosa en la que vos dices, ah, en esto hay que reparar también. Y sé, porque también lo hemos conversado y se conoce un poco tu trayectoria, que vos trabajás bastante en coaching educativo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, O el coaching relacionado con la educación. sí, 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 totalmente. Es el coaching relacionado con la educación. Creé un programa en donde ensamblo esas dos cosas. Pero sí, sí, yo me dedico mucho a la educación. Tengo dos programas exclusivos porque considero que ahí cumplo parte de mi misión, que es crear, formar a los líderes del futuro, ¿no? Yo siento que hay una gran responsabilidad en todos los formadores en crear personas que puedan liderar su vida,
que puedan liderar equipos, pero fundamentalmente que puedan ser buenas personas. Y yo no tengo dudas porque hay evidencia de esto y experiencia, y no soy la primera que me estoy dedicando a esto, porque en educación ya desde 1965 David Perkins empieza a introducir esta noción de pensamiento visible que está muy, muy relacionada con el coaching, por más que él no sepa, no tenga capaz ni idea de lo que es el coaching. Pero pensamiento visible es hacer visible esto que estoy pensando, ¿no? Algo que en coaching trabajamos muchísimo. Claro, A salir de la partir de- transparencia, digamos. Exactamente. Y a partir de ahí él propone diferentes estrategias pedagógicas que colaboran muchísimo al desarrollo de las 8 competencias de coaching. Escucha, bueno, todo lo que son competencias conversacionales, competencias emocionales, y bueno, que es lo que hoy se necesita, tanto en la vida personal como profesional. Entonces, yo lo que hago es, el lema de Creando Puentes es transformate para transformar. Lo que nosotros hacemos, hablo en plural porque detrás mío hay un equipo hermoso, es transformar a los educadores para que ellos puedan transformar a sus educandos. Así que Ya que esa es mencionaste, Creando Puentes es tu escuela o no sé si es un instituto, un quizá instituto, un una consulta. instituto, Sí, una sí. consultora Creando Puentes que abarca un montonazo de personas y de enseñanzas, ¿no? Ujú. Y hablando de eso, ¿qué aprendiste personalmente vos al formarte como coach? Y anda un poco más atrás y pensá, ¿y qué me dejó a mí de aprendizaje mi trabajo en la agencia de viajes? Eh, Empiezo por el que me dejó el trabajo de la agencia de viajes. Me dejó fundamentalmente mi autoconocimiento, es como que me abrió la puerta a conocerme, a descubrir mi poder personal. Este poder del que te hablé antes, cuando Sí, yo hago esto, cuando puedo hacer esto, existe esta consecuencia, ¿no? Y ahí descubrí, sin saberlo, que había un poder personal muy fuerte, muy grande, muy poderoso. Y cuando empecé a estudiar coaching, lo que más aprendí, lo que más me dejó mi desplazamiento ontológico, ¿no? Ese desplazamiento fue que a través de primero, antes de la comunicación, están mis pensamientos. Cuando yo puedo elaborar esos pensamientos y macerarlos un poquito, trabajarlos, mis acciones están en coherencia con eso que siento y que pienso, ¿no? Eh, y bueno, es grandioso el poder que tiene una comunicación asertiva, ¿no? Eso es lo que más aprendí. Queda mucho para aprender igual, ¿eh? Siempre hay más para aprender. seguramente, pero es fantástico esto que traes, que aprendiste a macerar. Me gustó esa imagen de macerar los pensamientos y de ser bueno comunicándolos asertivamente, ¿no? Em, Tu certificación como coach, en dónde la hiciste? Yo certifiqué como coach en ICP, Ni más ni la escuela, menos. ni más ni menos, la escuela que lidera el Espinal. Y después hice muchas especializaciones en neurociencias, porque como profe de biología nunca me dejó de gustar la biología. Siempre digo Mira, lo mismo. Yo respeto muchísimo el coaching como devenir filosófico, lo entiendo muy bien, pero con lo que más comulgo es con la biología, ¿no? El otro día escuchaba a Nazaret Castellanos, también profesora mía, de española, sí, sí, la neurocientífica. ubico perfectamente. Difunde muchísimo sobre neurociencias, Nazaret. Es excelente. Ella hablaba de Bio- biologizar nuestro comportamiento. pero qué Y bueno, qué bueno. sí, realmente. Em, Estamos a la mitad de nuestra entrevista. ¿Querés dejarnos alguna palabra
antes de terminar, y si no, nos vamos a hablar, quién sabe de qué, en el lado B. Si hay alguna palabra que me encanta, es animarse. Bien, Animarse, digo una y ya te estoy diciendo la otra, y es tener coraje. excelente. Nos detenemos un instante y volvemos. Dale, ¿cómo no?